Hay lugares que no están pensados solo para enterrar a los difuntos, sino para tranquilizar a los vivos, y el cementerio de Highgate es uno de ellos. Paisaje, arquitectura, un paseíto tranquilo un domingo por la mañana y, por supuesto, mucho mito. Porque este cementerio del norte de Londres es un lugar de descanso eterno, sí, pero también una cápsula temporal del siglo XIX que en pleno siglo XXI sigue dando de qué hablar. Highgate nace en 1839 en un Londres que estaba creciendo a un ritmo desbocado y los pequeños cementerios parroquiales del centro de la ciudad empezaban a estar ya muy saturados y en condiciones sinceramente insalubres. Y como los espacios que empezaban a quedar eran únicamente los huecos que había entre un bloque de viviendas y otro, y enterrar ahí a tus familiares pues no es que fuera algo muy digno, optaron por una solución increíblemente ambiciosa para la época, como es construir 7 grandes cementerios justamente a las afueras de lo que por aquel entonces era el núcleo urbano de la ciudad. Los llamaron los Magnificent Seven y os voy a leer cuáles son porque no me acuerdo de memoria. Eran los cementerios de Kensal Green, West Norwood, Abney Park, Brompton, Nunhead y Tower Hamlets y por supuesto Highgate, que en aquel momento y a día de hoy continúa siendo uno de los más espectaculares. Y es que el arquitecto Stephen Geary, que fue el que ideó 3 de ellos, el de Nunhead, el de Brompton y el de Highgate, imaginó estos espacios como algo que se salía un poquito de la mentalidad del momento, que era simplemente un espacio de enterramiento. Quería ejecutar una idea que fuera más allá del campo de tumbas y que fueran espacios tranquilos, bonitos, pero sobre todo modernos y ordenados. No tengo del todo yo claro que lo que hay a día de hoy le gustará mucho. Pero bueno, y sobre todo un lugar al que ir no exclusivamente por obligación, sino también por disfrute. Y es así como el 20 de mayo de 1839 se consagra el cementerio de Highgate. 6 hectáreas para la Iglesia de Inglaterra y algo menos de una para los disidentes religiosos. Porque, por supuesto, incluso la vida en el más allá siempre nos va a hablar de clases. Y esto se nota increíblemente una vez que entras en todo lo que es la zona del cementerio, que no empieza solamente en el cementerio, sino que ya te lleva desde un recorrido, que por lo menos si vas en autobús, te toca subir en cuesta y empiezas a observar algunas cositas. Highgate se construye en una ladera orientada al sur, con caminos serpenteantes, con vistas relativamente bonitas y una vegetación abundante que hace que todo se convierta en una especie de escenografía pensada prácticamente para impresionar desde el minuto 1. Y es que la muerte en época victoriana no quería ser algo discreto, sino algo teatral, simbólico y asquerosamente estético. Y es en este contexto donde surgen una gran cantidad de tumbas góticas, de panteones monumentales, de símbolos clásicos, de referencias egipcias. Y sí, si tu pregunta es que si Egipto estaba de moda en el siglo XIX, efectivamente. Si no, te pasas un rato por las escaleras de Harrods y me cuentas. Eso sí, aunque la zona este es un poquito más recomendable, ya que es más amigable para entrar, más sencilla de ver, y yo creo que bastante más tranquila de caminar y por tanto más recomendable para empezar a familiarizarse con el cementerio, la zona oeste es 1000 veces más impactante porque tiene espacios como el Círculo del Líbano o como la Avenida Egipcia, que parecen sacados de la novela gótica más pura. Pasillos excavados en tierra, columnas, estancias monumentales y en el centro de todo ello un gran cedro traído del Líbano que era el que daba el nombre a lo que sinceramente es uno de los conjuntos más bonitos que he visto en mi vida. Y por supuesto algunos hitos históricos y artísticos, que son los que a mí me gustan, como la tumba de Lizzie Sidal junto a toda la familia Rossetti. No toda, Dante Gabriel, por lo que sea, no quiso estar allí y de la vergüenza que pasó, pues ya si queréis hablamos otro día, me lo dejéis en comentarios porque eso se merece su vídeo propio. Todo ello para que el visitante entendiera que la muerte no es el final, sino el último gran espectáculo. Con el paso del tiempo, el cementerio creció y se entraba por Swains Lane, así que justo al otro lado, enfrente de la entrada principal, se adquirió un terreno en 1854 que se inauguró en 1860. Y esta es justamente esa expansión del lado este que, como digo, me parece bastante más recomendable para empezar. Eso sí, aquí el tono cambia bastante, ya que es menos monumental y encontramos muchísimas más lápidas acercándose a algo bastante más contemporáneo. Menos arquitectura espectacular, pero más nombres propios, porque si el lado este impresiona por la puesta en escena, este lo hace por la cantidad de referentes históricos que están enterrados allí. Seguramente una de las construcciones más famosas, aunque sea por el impacto visual, es la tumba de Karl Marx. Está protegida por su importancia histórica como edificio de grado nivel 1 y evidentemente se ha convertido en un lugar de peregrinación política
que por tanto pues, ha sufrido bastantes atentados, especialmente en los años 60 y 70. Sin embargo, muy cerquita está el Fireman's Corner, un monumento levantado en 1934 en honor a las viudas y a los huérfanos de los bomberos de la ciudad de Londres. Un espacio más sobrio, más colectivo, más silencioso, donde descansan más de un centenar de estos bomberos. Y evidentemente encontramos nombres de grandes celebridades de la cultura pop, como es el caso de Douglas Adams, muy conocido evidentemente por ser el autor de la guía del autoestopista galáctico, y que también sirve como lugar de peregrinación para sus fans. Sin embargo, más allá de toda la importancia histórica y artística que pueda tener el espacio, poco a poco la naturaleza se ha ido apropiando de él, evidentemente por el paso del tiempo y por la dejadez. Y es que a causa de este abandono no es muy raro que vayamos caminando por el cementerio y nos encontremos con zorros, con ardillas, con pequeños pájaros. Y Highgate se ha terminado convirtiendo casi sin quererlo en una especie de reserva natural en pleno Londres. Y es así como en los años 70 nace la Friends of Highgate Cemetery Trust, una entidad que a día de hoy es la que se encarga de gestionar todo este terreno, y muchas gracias de verdad desde aquí por vuestra labor. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la cultura pop, porque con tanta vegetación descontrolada y tumba monumental, encontramos allí referentes que van desde el vampiro de Highgate hasta animales fantásticos y dónde encontrarlos. Porque al final, con el paso del tiempo, Highgate se ha convertido en una especie de símbolo de lo inquietante, de lo bucólico y del romanticismo más histórico. Y es que yo creo que lo que nos atrae de este espacio no es el miedo que nos pueda generar, sino la posibilidad de pensar en la muerte de una manera completamente distinta. A día de hoy, Highgate sigue como cementerio en activo, evidentemente con muchísimas limitaciones de espacio, así que casi sirve más como una especie de parque histórico, de espacio cultural y de recordatorio de algo en lo que normalmente no nos gusta pensar demasiado. Y es que Highgate no nos habla solamente de cómo se enterraba la sociedad victoriana, sino de cómo querían ser recordados. Y en esa obsesión por la memoria seguramente no estemos tan alejados como pensamos de lo que hacían hace un par de siglos. ¡Hasta la próxima!